sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes. Y te das cuenta además que ese ti mismo es inseparable de la totalidad. Este es el libro que ningún gobierno quiere que leas, porque si comprendieras su contenido, el control que ejercen sobre ti se desmoronaría. Hablo de La creación de la experiencia, de Jacobo Greenberg, un texto que expone una de las verdades más inquietantes jamás formuladas: la realidad que percibes podría no ser real. Imagínalo por un momento. Todo lo que ves, sientes y experimentas en tu vida no es más que una construcción de tu propio cerebro. No existe una realidad objetiva como nos han enseñado. Lo que llamamos mundo exterior es, en realidad, una interpretación que nuestra mente fabrica a cada instante. Y si esto es cierto, ¿quién o qué ha diseñado la forma en que percibimos nuestra existencia? Jacobo Greenberg dedicó su vida a responder esta pregunta. Científico, neurofisiólogo y explorador de la conciencia, combinó la neurociencia con el misticismo para desentrañar los misterios de la percepción humana. Su conclusión fue devastadora. La realidad es una proyección de nuestra propia mente, y quien controle esa proyección, controla nuestra experiencia. Según Greenberg, nuestro cerebro no actúa como un simple receptor pasivo del mundo exterior, sino como un codificador que interpreta la información y la convierte en lo que llamamos realidad. Pero, ¿y si esta codificación ha sido manipulada desde el principio? ¿Y si la forma en que experimentamos la vida ha sido diseñada para mantenernos atrapados en una ilusión colectiva? Piensa en esto. Cada cultura, cada sociedad, ha establecido reglas sobre cómo debemos percibir el mundo. La educación nos dice que es real y que no. La ciencia impone límites a lo que es posible. La religión define lo que debemos creer. Desde niños nos enseñan que el espacio es tridimensional, que el tiempo es lineal, que nuestra conciencia está confinada a nuestro cuerpo. Pero Greenberg descubrió algo inquietante. Estas estructuras son solo filtros impuestos sobre una realidad mucho más vasta, una realidad que la élite no quiere que conozcas. Porque si rompieras estos filtros, si aprendieras a percibir el mundo sin las limitaciones impuestas por el sistema, podrías alterar tu propia experiencia de la realidad. Podrías ver más allá de lo que te han permitido ver. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más perturbador, porque si la realidad es una construcción de la mente, entonces quien domine esa construcción tiene el poder absoluto sobre la percepción de los demás. Y esto no es una teoría. Es un principio que ha sido utilizado durante siglos. Los gobiernos, los medios de comunicación, las instituciones religiosas, todos han perfeccionado el arte de moldear la percepción colectiva. Nos enseñan a ver el mundo de una manera específica, limitando nuestra capacidad de interpretar la realidad por nosotros mismos. Nos han programado para creer en una única versión del mundo, una versión que mantiene el control en manos de unos pocos. Pero Jacobo Greenberg descubrió algo que podría romper este esquema. Su teoría sintérgica explica que la experiencia no es simplemente el reflejo de un mundo externo, sino el resultado de una interacción profunda entre nuestra mente y un campo de información más amplio. Un campo que no está limitado por el tiempo ni el espacio, y que puede ser alterado por nuestra propia conciencia. Si esto es cierto, significaría que nuestra percepción no está confinada a los sentidos físicos, que podríamos expandir nuestra conciencia más allá de los límites del cuerpo, acceder a información de maneras que la ciencia tradicional ni siquiera puede explicar. Y lo más importante, que podríamos tomar el control de nuestra propia realidad. Pero aquí es donde entra en juego el verdadero peligro de este conocimiento. Porque si un número suficiente de personas comprendiera esta verdad, el sistema colapsaría. La manipulación basada en el miedo y la limitación perdería su poder. No habría manera de mantenernos sumisos en una realidad impuesta. Y tal vez por eso este libro nunca ha sido difundido masivamente. Tal vez por eso Jacobo Greenberg desapareció en circunstancias extrañas antes de poder llevar sus descubrimientos al mundo. Su trabajo representaba una amenaza para aquellos que dependen de nuestro desconocimiento. Porque si todo lo que experimentamos es una construcción mental,
entonces la verdadera libertad no está afuera, sino dentro de nosotros. Y la pregunta es, ¿estás realmente experimentando la realidad o solo la versión que alguien más ha diseñado para ti? Si lo que plantea Jacobo Greenberg es cierto, entonces la mayor parte de la humanidad ha sido condicionada para vivir en una especie de trance, en una percepción fragmentada de lo que realmente es. No porque sea imposible ver más allá, sino porque el sistema ha creado los filtros perfectos para mantenernos dentro de una jaula invisible. Piénsalo, desde que nacemos, se nos enseña a percibir el mundo de una forma específica. Aprendemos que el espacio y el tiempo son estructuras fijas, que nuestros sentidos son la única vía para conocer la realidad, que nuestra conciencia es un producto de la actividad cerebral. Pero Greenberg demostró que todo esto es solo una construcción, y que hay formas de acceder a una experiencia más amplia, más auténtica, más real. Aquí es donde entra la teoría sintérgica. Según Greenberg, la realidad no es un simple escenario físico donde los eventos ocurren de manera objetiva, sino un campo de información que se organiza de acuerdo con la manera en que nuestra mente lo decodifica. Lo que percibimos es el resultado de la interacción entre nuestra conciencia y este campo, algo que podría explicar fenómenos que la ciencia tradicional ha ignorado o descartado. Imagina que el mundo es un holograma que parece sólido, real, pero que en realidad es solo una proyección de información. Nuestra mente es el proyector, y dependiendo de cómo esté programado, así será la imagen que vemos. Ahora imagina que alguien ha manipulado ese proyector, limitando los colores, las formas, las posibilidades. Te han dado una imagen distorsionada, una simulación incompleta, y te han convencido de que eso es todo lo que existe. ¿Y si pudieras modificar la imagen? ¿Y si pudieras reprogramar el proyector y ver la realidad en su totalidad? Greenberg aseguraba que esto es posible, que el ser humano tiene la capacidad de modificar su percepción, por lo tanto, transformar su experiencia de la realidad. Y aquí es donde sus investigaciones se vuelven aún más inquietantes. Porque si es cierto que nuestra mente interactúa con el campo de información de la realidad, entonces significa que hay formas de acceder a información más allá de nuestros sentidos. Que podríamos comunicarnos sin palabras, percibir eventos antes de que ocurran, influir en la materia con la sola intención. Y esto no es una simple especulación. Greenberg llevó a cabo experimentos que demostraron que la conciencia de dos personas podía sincronizarse incluso cuando estaban separadas por grandes distancias. Lo llamó transferencia de información sin señales físicas, algo que sugiere que la mente no está confinada al cerebro, sino que puede extenderse y conectarse con otras mentes a través de un nivel más profundo de la realidad. ¿Comprendes lo que esto significa? Significa que la telepatía no es un mito, sino un fenómeno real, que nuestra mente puede actuar más allá de los límites del cuerpo, que la conciencia no es un producto del cerebro, sino algo mucho más grande, más expansivo, más poderoso de lo que nos han hecho creer. Y aquí es donde todo toma un giro aún más siniestro, porque si esto es verdad, entonces todas las instituciones que nos han enseñado cómo funciona la realidad nos han estado mintiendo. O peor aún, han ocultado deliberadamente este conocimiento porque representa un peligro para el control que ejercen sobre nosotros. Los gobiernos, las religiones, las corporaciones, todos tienen un interés en que creamos que somos seres limitados, atrapados en un mundo físico del que no podemos escapar. Nos han condicionado para pensar que la única manera de entender la vida es a través de lo que podemos tocar, medir, cuantificar. Pero la teoría sintérgica de Greenberg rompe por completo ese paradigma. Nos dice que la realidad no es algo externo a nosotros, sino algo que creamos en cada momento con nuestra propia percepción. Y si esto es cierto, entonces el verdadero poder no está en las instituciones, ni en el dinero, ni en la política. El verdadero poder está en la mente, en tu mente. Pero aquí surge la gran pregunta. Si todo esto es real, si nuestra conciencia tiene la capacidad de interactuar con la realidad de formas que apenas comenzamos a comprender, ¿por qué nadie nos lo ha enseñado? ¿Por qué este libro no se estudia en las universidades? ¿Por qué los medios de comunicación nunca hablan de la teoría sintérgica? ¿Por qué las investigaciones de Jacobo Greenberg fueron prácticamente borradas del mapa después de su desaparición? Porque esta información representa una amenaza para el sistema. Si suficientes personas comprendieran que pueden alterar su percepción, por lo tanto, su realidad,
El modelo de control basado en el miedo, la escasez y la sumisión se vendría abajo. No podrían seguir manipulándonos con noticias diseñadas para mantenernos en estado de ansiedad. No podrían convencernos de que necesitamos líderes para guiarnos, ni religiones para salvarnos, ni productos para hacernos felices. Porque entenderíamos que todo esto es solo parte de la simulación. Que la verdadera libertad no es política, ni económica, ni social. Es mental. Y aquí es donde entramos en territorio peligroso. Porque si Jacobo Greenberg tenía razón, si realmente podemos modificar nuestra experiencia de la realidad con la mente, entonces todo lo que crees saber sobre el mundo es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. Y aquellos que han controlado la narrativa lo saben. Por eso este libro fue ignorado por la academia. Por eso sus teorías fueron descartadas como pseudociencia. Por eso su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver. Porque alguien no quería que siguiera investigando. Porque alguien no quería que descubriéramos la verdad. Y ahora que lo sabes, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Puedes elegir ignorarla, seguir viviendo dentro de la estructura que te han impuesto, creyendo que el mundo es tal como te lo han contado. O puedes empezar a cuestionarlo todo. Puedes observar tu propia percepción, detectar los filtros con los que interpretas la realidad y comenzar a desmantelarlos, uno por uno. Porque el verdadero control no está en las leyes, en los gobiernos, ni en los sistemas de vigilancia. El verdadero control está en la mente. Y si logras liberarla, si comprendes que tu experiencia no es fija sino moldeable, entonces nada ni nadie podrá decirte que es real y que no lo es. Eso es lo que Jacobo Greenberg intentaba mostrarnos. Tal vez por eso desapareció sin dejar rastro. Tal vez por eso su trabajo ha sido ignorado por la ciencia oficial. Pero las ideas, cuando contienen verdad, no pueden ser borradas tan fácilmente. Así que ahora la decisión está en tus manos. Si este vídeo ha resonado contigo, suscríbete y deja tu me gusta, y únete a esta búsqueda de conocimiento prohibido. Déjame en los comentarios lo que piensas sobre la teoría sintérgica y dime, ¿estás listo para ver más allá de la ilusión? Nos vemos en el próximo vídeo, si el algoritmo lo permite.